Hola traders, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, es un video diferente, no es un video de pronto de análisis técnico, lo que están acostumbrados, de pronto algo de valor con respecto a una parte técnica, sino obviamente es aportarles valor, pero desde algo malo que me pasó. Efectivamente, la evaluación de TCP que estaba haciendo de $100.000 eh, se perdió. Bien. Realmente yo creo que hay días en donde el mercado sí realmente te enseña algo, te da una lección, y hay otros días donde la vida misma te pega como una cachetada que no te vas a olvidar nunca. Y eso está muy bueno, ¿ok? Porque es lo que a nosotros nos va a ayudar a recordar para no cometer un error. Es decir, cuando cometemos un error que sabemos que no teníamos que hacer, una sobreoperación, apalancarnos de más, esa última operación que no teníamos que haber tomado, a nosotros nos da en el ego y nos hace sentir realmente mal. Bien, una emoción negativa en nosotros, a muchos, no sé, rabia, enojo, ganas de llorar, bueno, toda esa emoción la tenemos que recordar para no olvidarla y que cuando vuelva a pasar una circunstancia similar, recordemos qué mal nos sentimos y no podamos, y digamos que nos sirva como una herramienta de gestión externa para no cometer otra vez ese mismo error o esos errores diferentes que podemos llegar a cometer como seres humanos y como trader. Bien. Como les digo, ayer me tocó vivir uno de esos errores que hacía mucho tiempo realmente que no me pasaba. Pensaba que era ya una costumbre muy arraigada en mi operativa, hacer un checklist, controlar todas las variantes que podemos llegar a tener previas a la ejecución de, mm, de una orden. Y bueno, no, realmente ayer me tocó vivir una vez más un error que podría haberlo evitado, pero que me hizo perder la evaluación de $100.000 de Air to Trade, que estábamos haciendo todo el seguimiento con el Escuadrón Suicida. Y lo peor de todo es que no fue porque el mercado terminó haciendo algo inesperado en la operación. No fue porque, digamos, mi forma de operar o la estrategia falló, o porque el sistema de validación se equivocó. Tampoco fue porque había una noticia en ese momento que provocó una volatilidad en el mercado extraña o que afectara a la operación. Realmente fue por un error mío. Lo reconozco, lo acepto y obviamente eso duele porque decís, puta madre, lo podía haber evitado completamente si estaba prestando la atención que necesitábamos prestar al momento de operar. ¿Ok? Como les digo, un error completamente evitable. Y decidí entonces hacer este video porque sé que muchos traders, muchos de ustedes están intentando conseguir una cuenta financiada, y este video creo que puede ayudar para evitar algún tipo de errores que podemos llegar. Hoy les voy a comentar el error que me pasó a mí, pero puede ser que haya otros errores y que de esta manera de cómo entender, de cómo gestionar externamente pueda ayudarlos. Y a mí realmente me alcanza completamente si por lo menos este video eh, le ayuda a evitar a una sola persona, por lo menos a un solo trader, eh, para que no cometa, en este caso, el mismo error que cometí. Y obviamente, por lo menos si ayudo a esa persona a que no cometa el error que yo cometí, ya por lo menos esto valió la pena, digamos, el haber perdido la cuenta terminó valiendo la pena un poco para poder, obviamente, ayudar. Bien, como muchos saben, hace un tiempo, como les comentaba en el video anterior, decidí empezar este nuevo desafío, este nuevo challenge. em,
a modo de validar el sistema de validación y a modo de mostrar cómo se replica en diferentes traders del Escuadrón Suicida. Paralelo a esto, o entre paréntesis, esta cuenta la trabajé muy conservadora porque me interesaba mucho, porque la TCP lo que hace es escalar el capital, o sea, empezás con una cuenta de 100, pero la podés llevar hasta una cuenta de 400. Entonces me interesaba mucho ser muy conservador, mantener un crecimiento paulatino de la cuenta. Incluso ahora les voy a mostrar las estadísticas. Pero entre paréntesis lo que les decía, con las mismas operaciones un poquito más agresivas, logré financiar otra cuenta de $100.000 normal, una cuenta normal, no de estas que escala como es la TCP, sino como por ejemplo una Gauntlet Mini de Dare2Trade de 100.000. Y adicional, muchos del Escuadrón Suicida lograron financiamientos de 100.000, de 50.000 y de $25.000, mientras que hacíamos la operativa en conjunto con el sistema de validación. Entonces, como les decía, en esta cuenta estaba trabajando eh, esta evaluación con mucha paciencia, sin buscar cómo hacer locuras, cosa que, sin darme cuenta, ocurrió, operando exactamente igual que siempre, sin exagerar mis operaciones, muy conservador, como les decía. Mi objetivo no era lograr esta evaluación, este financiamiento de manera rápida para comenzar a hacer dinero rápido. No era para nada mi objetivo. Mi objetivo era construir una cuenta sólida con un crecimiento paulatino. Porque porque eso realmente considero que es la diferencia entre un trader profesional y lo que termina siendo un apostador. Hoy por hoy en internet se ve mucho que hay empresas de financiamiento que son muy económicas, que obviamente pueden de alguna manera, entre comillas, de alguna manera ayudar al trader si lo maneja de forma correcta, pero realmente hay muchas empresas que hicieron que esta industria se transforme en un casino, en algo bueno, total es barata, pásenla rápida en un día, en 2 días, para financiarse rápido, pero al final eso no es sostenible en el tiempo. ¿Ok? Yo considero que una evaluación uno se tiene que comportar exactamente igual como la va a seguir operando cuando esté financiado. A mí de nada me sirve pegarle un pelotazo a una operación, sacar ese home run en una sola operación, financiarme, si después eso no lo voy a poder sostener en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que o sea, mi mentalidad, mi pensamiento con esto va, va encaminado a eso. Como les decía, no veo correcto esos traders que se jactan de haber pasado 4, 5, 10, 20 cuentas porque las pasan por un golpe de suerte o por haberse apalancado. Incluso escuché que hasta se compran paquetes de 5, de 10 cuentas, las operan súper apalancados y de esas 5 de pronto aprueban 2, o de esas 10 aprueban una. eh, y no le veo realmente algo positivo a eso. Sí, bueno, te financiaste, pero no lo hiciste de manera consistente. Y realmente lo que busca cualquier empresa de financiamiento, y nosotros como trader, tiene que ser consistencia en nuestra operativa. ¿Ok? Entonces, por ese lado como que no me gusta que ni mis estudiantes ni yo obviamente pasen una evaluación de esa manera. Bien. Bueno, les voy a mostrar, antes de pasar a mostrarles la evolución de la cuenta, cómo iba y demás, les voy a mostrar la operación, ¿ok? Ayer estaba haciendo una retroalimentación a uno de los estudiantes, que hacemos una retroalimentación uno a uno, haciendo un seguimiento de una semana de trading, de una meta que estemos intentando trabajar, o de algún ejercicio o algún apartado teórico que pueda llegar a tener alguna duda, lo que sea, o una nivelación. En este caso era un estudiante nuevo que estábamos haciendo una nivelación en la dirección del mercado y le estaba haciendo la retroalimentación, mientras obviamente en la otra pantalla tenía mi gráfica
del oro, ¿ok? Mientras que estaba hablando con el estudiante, veo que en la pantalla se empieza a formar el rango sobre mi zona de resistencia. Yo siempre defino zonas objetivas donde el precio tiene que respetar para, en este caso, continuar su movimiento alcista, pura estructura y acción del precio en el mercado. Y el sistema ya crea el rango, el cambio de estructura y me da la alerta de esta operación en compra. ¿Ok? El sistema detecta que en la sesión de Tokio, en los futuros del oro, da esta posible entrada en compra. Eh, Como le digo, la vi ahí y vi la oportunidad en lo que es los futuros del oro, las siglas son el GC, para los que no conocen mucho del mercado de futuros. O sea, el mercado de futuros no es solo un índice, en el mercado de futuros hay muchos activos, desde índices como el Standard Poor's, como el Nasdaq, hay futuros en otras divisas, hay futuros de petróleo, hay futuros, bueno, de un montón de materias primas y en este caso, como les digo, yo estaba operando los futuros del oro. Consideraba que era una operación muy buena, muy bien estructurada, esa operación perfecta que podríamos llegar a tener en un setup clase de categoría A, donde considero que cumplía las reglas, cumplía la dirección, cumplía el punto de control que busco en cada entrada. Realmente tenía todas las confirmaciones para tomar la operación. Como les digo, había creado el rango, teníamos las rupturas sobre una resistencia, todos los filtros estaban alineados, la gestión era súper apropiada, absolutamente todo para ejecutar la orden. Lo único que no estaba preparada era mi cabeza, digamos, mi mentalidad, porque obviamente estaba enfocada en la retroalimentación con el estudiante. Incluso el sistema me decía exactamente cuántos contratos, acá dice cuántos contratos ponerle, ¿ok? Cuántos contratos ejecutarle según el riesgo que quería asumir en esa operación, según el stop loss, el tamaño del stop loss. En este caso me decía operar, fíjense, 3 microcontratos, 3 microcontratos em, para el oro, pero yo estaba en el GC, ¿ok? Ahí no sé si se empiezan a dar cuenta cuál fue el error. Acá entonces aparece el verdadero problema porque yo configuro para operar 3 contratos, pero lo hago en el GC, ¿ok? En lo que es los futuros de los mini futuros del oro, ¿ok? Como el stop loss que tenía acá, la entrada era acá y el stop loss planteado era por acá abajo, era relativamente amplio. Y bueno, como les digo, el sistema calcula que debía operar para ese riesgo esos 3 contratos, pero en los micro futuros del oro, en las siglas MGC, perdón. Vuelvo y repito, para los que no conocen lo que son los futuros del oro, existen como en los índices, existen dos tipos de contratos que se pueden llegar a utilizar. Los GC, que es los contratos, digamos, el subyacente del oro, o sea, del índice del oro, y el MGC, que es los microcontratos, que en comparativa son 10 veces menores a los mini contratos del GC. Entonces, la diferencia entre ambos es relativamente enorme, más cuando se multiplican los contratos. Estamos diciendo que no estaba operando un contrato en el GC, sino estaba operando los tres. Entonces se triplicó esa posible pérdida. Un contrato en GC mueve aproximadamente 10.000 veces de más plata que un micro contrato del GC. Entonces, ¿qué hice yo? Por estar distraído, obviamente, hablando en la retroalimentación con mi estudiante, fue abrir la orden
pero en los futuros del GC. Es decir, esos contratos que son más caros, más costosos. No tenía la ventana en la gráfica del MGC. ¿Ok? Entonces ahí ocurre ese gran problema. Eh, Coloqué, digamos que, como les digo, coloqué los mismos contratos que me decía, pero en el GC. Obviamente, el tamaño del stop loss, o sea, la pérdida em, que estaba asumiendo, era mucho más de lo normal que tendría que haber, digamos, operado. Sin darme cuenta, estaba arriesgando cerca de 10 veces más el capital de lo que correspondía, básicamente. ¿Ok? Y obviamente lo que pasó fue que este pequeño retroceso que tenía acá salta el límite de pérdida de diario de la cuenta. Adicional que está muy próximo, ahora les voy a mostrar en la gráfica del el drawdown. Realmente el mercado hizo absolutamente todo lo normal que hace el oro en este tipo de operaciones. Lo más importante es que el mercado entonces hizo lo que yo quería, básicamente, o como yo pensaba, o como suele hacerlo. Por eso ejecuto la orden, entro en la operación, solo que al retroceder un poco y estar apalancado de más, a pesar de la continuación, ese pequeño retroceso, era completamente normal, me termina sacando por el tamaño de la posición. ¿Ok? Si hubiese trabajado con un tamaño de lotes en los micro futuros, obviamente la historia era completamente diferente. ¿Ok? Porque estaba trabajando con un tamaño correcto de la posición. Realmente ni siquiera me hubiese preocupado, ni la operación hubiese terminado de pronto en un TP1 o de pronto en un TP2. Pero como estaba sobreapalancado por error, este pequeño movimiento fue suficiente para alcanzar ese límite de pérdida diario que establecen las empresas de financiamiento y obviamente la cuenta terminó descalificada. ¿Ok? Entonces no fue por un análisis, porque fue el análisis malo, tampoco fue por la, digamos, por que la estrategia o el sistema fallara, sino porque realmente estaba desconcentrado fuera, digamos, de esa zona que necesitamos estar, ese flow que necesitamos estar al momento de operar, con toda la concentración, teniendo, no sé si ustedes suelen ponerse un checklist en cada operación, yo por ejemplo, siempre reviso que esté el activo que estoy operando, los contratos que estoy operando, que esté seteado el stop loss y el take profit. Y siempre antes de cada operación son cositas que reviso. Ayer no lo hice. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, terminó pasando lo que pasó. Bien. A ver, acá es donde quiero que empiecen a prestarme mucha atención porque esto pasa mucho, realmente, más de lo que piensan. Realmente pasa mucho más seguido de lo que uno cree. Y como mentor y que he retroalimentado a más de 500 estudiantes en nuestras mentorías, esto pasa demasiadas veces. Yo del otro lado pensaba que no me iba a volver a pasar nunca más, sin embargo me pasó. ¿Ok? Muchos traders piensan que pierden porque están analizando mal o que eso va a ser la única manera, digamos, de perder. Yo creo exactamente lo contrario, no es la única manera de perder un mal análisis. Yo creo que la mayoría termina perdiendo por errores humanos, por errores de nosotros como operadores. ¿Ok? Son errores simples, son errores estúpidos, errores que digamos que parecen insignificantes, pero o que se acumulan o que a la larga terminan destruyendo meses de trabajo. En un solo día podemos terminar por completo toda la creación de una cuenta que veníamos trabajando con mucha paciencia. Em, digamos que aprovechando también este espacio,
Eh, Esta experiencia, digamos, que tengo y poder hablar en este video de algunos errores también que veo constantemente es que pueden llegar a ayudar. Yo creo que uno de los principales, eh, como digo, como fue acá, es no revisar el contrato que se está operando, el activo que se está operando. Puede pasar a menudo, puede parecer estúpido, pero es una posibilidad de perder el capital. Pero cuando, digamos, operás en varios mercados durante todo el día, es realmente fácil, al estar pasando entre pantalla y pantalla, entre gráfico y gráfico, es muy fácil confundirse. ¿Ok? El segundo, obviamente, es no haber revisado el tamaño de la posición, eso también pasa mucho, o no haberlo revisado o haberlo hecho adrede, ¿no? O sea, haberme apalancado, no fue en esta ocasión, pero sí hay a veces que uno al principio quiere ganar más o quiere pasar la evaluación rápido, entonces se apalanca. Es decir, trabaja con un tamaño de posición que no debería. Muchos digamos que solamente miran el número de contratos y no calculan por el tamaño del stop loss cuánto van a arriesgar. Realmente eso también puede quemar una evaluación. Y otro de los errores es operar en circunstancias que no debemos operar. Operar mientras haces otra cosa, operar cuando no tenés la mente al 100% concentrada en tu pantalla, en tu gráfico, operar cuando nos peleamos con nuestra pareja, operar cuando estamos en un momento emocional malo, negativo. Eso, aunque pensemos, eso lo pensaba durante mucho tiempo, eso puede afectar nuestra operación y se los aseguro que ese día va a terminar siendo pérdida. Operar mientras haces otra cosa o que no estás en la zona, lo que se dice como el libro, eh, en la zona de trading, bueno, es así. Cuando vos no estás en la zona correcta para operar con la mentalidad correcta, es muy posible que que la operación salga mala. Cuando estamos frente a la computadora y estamos en el celular, que estás respondiendo mensajes o estás en Instagram, que no tienes el foco básicamente, o estás hablando con el trabajo, o lo que sea, o en una reunión, o en mi caso en una retroalimentación con un estudiante, realmente eso puede causar perder una cuenta, porque el trading exige presencia absoluta de nosotros como analistas y de nosotros como operador. No admite ningún tipo de distracciones. ¿Ok? Otro de los errores, que sería el cuarto, es no tener como plan de trading hacer un checklist. Una bobada como eso, aunque sea 5 puntos o 6 puntos que tengan que tener presentes. Un ejemplo muy claro es los pilotos de aviones vuelan millones de kilómetros al año y aún así, antes de mover el avión, usan un checklist. ¿Ok? Obviamente que, que ya saben lo que tienen que hacer o que saben qué instrumentos tienen que ajustar. Eso claramente. Pero aún así usan un checklist. ¿Ok? Porque obviamente saben que en un segundo de distracción, la memoria les puede fallar. ¿Ok? También los médicos utilizan un protocolo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, bueno, en el ejemplo de los médicos, los cirujanos también utilizan un protocolo para cada cirugía. Yo me acuerdo que les decía que cuando trabajaba de mi profesión, que era la industria química, la industria farmacéutica, yo por más que, no sé, llevaba en la industria 10 años y habré hecho el mismo análisis, no sé, un montón de veces. Y aún así necesitaba tener el protocolo al lado por un tema obviamente, de seguridad y para evitar algún tipo de problemas. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Por más estúpido que lo veamos o simple el checklist, es bueno tenerlo a mano. ¿Ok? Yendo a más casos, no sé, también de pilotos o astronautas, astronautas también utilizan diferentes protocolos a seguir. ¿Ok?
¿Por qué entonces un trader cree que puede confiar únicamente en su memoria y sobre todo cuando no está al 100% enfocado? Entonces eso para mí es eh, súper importante tener en cuenta. ¿Qué les iba a decir? Bueno, les voy a mostrar un poco la cuenta, cómo venía. Fíjense, bueno, acá está ya la evaluación que está fallada, se falló. Y miren, yo la había empezado en 23 de abril. Y el 5 de junio estaba a 4.600 de profit. Me faltaban menos de $2.000 de profit, porque el profit para la evaluación son 6.000. Tuve una mala racha, bueno, no pasa nada. Ahí me mantuve un poquito, acá viene la mala racha. La estaba levantando, fíjense que estuvo cerca. Bueno, acá la había empezado negativa, me mantuve negativo un par de semanas, casi que, sí, un par de semanas. Empecé a recuperar. Entonces fíjense que acá está muy próximo al drawdown. ¿Qué quiere decir? El drawdown empieza a subir en cualquier empresa de financiamiento. El drawdown empieza a subir y, y una vez que sobrepasa, o sea, llega a los 100.000, se queda estático ahí, ya no se mueve. Por más que vos estés más arriba, él se queda en los 100, pero a medida que te vas acercando es lo peligroso del drawdown. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, el límite de pérdida no es que seguramente hubiese alcanzado el límite de pérdida, pero tenía un drawdown muy acotado. Fíjense que la pérdida fue de 1.770 cuando yo normalmente venía perdiendo 225 por operación. Fíjense que es digamos, mi rango de pérdida. 225, 160, a ver, en otras operaciones, 200. Creo que de las que más arriesgaba al principio, antes de la mala racha, $600. Eso fue lo máximo, o bueno, 600 y casi 650 fue lo máximo que tenía, que tuve como límite de pérdida. En este caso, bueno, por ese error me llevó a 1.770 y como les digo, terminó quemando la cuenta. ¿Ok? Obviamente después de perder esta evaluación, no es que uno se le termina, no, hay que seguir. No queda de otro. Nosotros elegimos ser trader, en este caso estar haciendo una cuenta de financiamiento, hay que seguir. ¿Qué voy a hacer? Obviamente comenzar una nueva evaluación de TCP porque como les dije al principio, me interesa mucho esta cuenta de Air2Trade, que considero que para mí es una de las empresas con mayor peso en el mercado de futuros, la más estable, la que lleva más años, la que por conocimiento propio paga. eh, y obviamente porque me interesa ese escalonamiento progresivo que tiene la misma empresa. Cabe aclarar que muchos, incluyéndome, escala capital comprando evaluaciones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay empresas que te permiten hasta 5 cuentas, otro hasta 20 cuentas, pero vos tenés cada cuenta, la tenés que estar comprando, ¿cierto? Compras una de 100, la pasás, te financiás. Compras otra de 100, la pasás, te financiás. Compras otra de 100, así sucesivamente. En este caso, Air2Trade, si vos haces las cosas muy bien, solamente tenés que pagar una sola y la podés escalar hasta los $400.000. Eso es lo bueno de esta empresa. ¿Qué más quería mostrarles sobre esto? No, bueno, simplemente eso. Ver cómo comienza una nueva empresa, una nueva evaluación con Air2Trade, eso no lo dudo que lo voy a hacer. Si ustedes quieren, obviamente, seguirme, lo pueden hacer en mi comunidad de trading. Les voy a dejar el link abajo para que se unan. Comparto todos los días los análisis y las operaciones que voy haciendo con este tipo ¿de qué?
de metas que me voy planteando, donde explico absolutamente todo y muestro los resultados con el Escuadrón Suicida. Así que si ustedes quieren, se unen a la comunidad. Incluso estamos operando en vivo una vez por semana a través de YouTube. Vamos a estar operando en las mañanas, los miércoles en la mañana el Standard Poor's y los martes en la noche el oro. ¿Ok? Los futuros del oro. Entonces, para que lo tengan presente, y el que quiere, obviamente se une a la comunidad y nos conectamos en vivo a operar en vivo. Pero bueno, para cerrar esto, como les decía al principio, este tipo de errores los podemos cambiar por completo. Solamente los tenemos que aceptar, reconocer y trabajar en ello. Bien. Y nada, comenten acá abajo si alguna vez les pasó exactamente este error que me pasó a mí, o cuáles de los otros errores mencionados les pasó, y si lograron cambiarlo de alguna manera. Así que los leo en los comentarios, y nada, cualquier apoyo es súper bien agradecido. Nos vemos, chau chau, éxitos.